Hola, Hola, yo soy Julia y yo soy Mayra. y esto es un podcast, experimento, no sabemos, no nos pidan más a esta altura del año. Vamos a hablar de discapacidad y Y arte. de los entrecruces, estoy moviendo mis manos entrecruzándolas, entre el arte, las obras en las que se aborda la discapacidad y también artistas Que tuvieron que discapacidad. tuvieron alguna discapacidad y quizás eso se reflejó en sus obras. Aquí hay una imagen de una obra De Frida. de Frida Kahlo. Ella está en una silla de ruedas y está pintando a su médico al que quería mucho. Luego tenemos un libro. De Goya. Ajá. Goya tuvo un problema de salud que a los 46 años lo dejó sordo. Y después tenemos otra imagen de Velázquez. De su obra más conocida, que es Las Meninas. Sí, ahí se ve sin reflejo. Ahí se ve mejor. Sí, que esta obra relata sobre las personas de la nobleza que invitaban en su palacio a las personas, ¿cómo decirlo? Que le resultaban deformes y tenían como cierta curiosidad o cierto morbo, digamos. Hay una mujer con androcoplasia, una Sí. palabra muy difícil que antes se le decía enanismo. Y era una forma de inclusión muy perversa, que era incluirlos como si fueran un show de fenómenos. Tal cual. Bueno, hay una obra televisiva. Ahora estoy mostrando una figurilla de Tyrion Lannister. Que es la serie Game of Thrones. Ajá, que está basada en una saga de libros de George R.R. Martin. Esta serie tiene una forma muy refrescante, digamos, de mostrar a las personas con discapacidad. Hay varios personajes, son todos bastante importantes. Tyrion es uno de ellos, es uno de los protagonistas y tiene androcoplasia. Bran Stark también pierde la movilidad, Doran Martell. Hay muchos personajes muy interesantes en Game of Thrones y se muestra a las personas con discapacidad de una forma muy refrescante, nueva, digamos, no como un show de circo. Voy a leer un pequeño fragmento. Bueno, ahora estamos mostrando el libro, porque yo soy muy nerd y tengo los libros, y voy a leer un pequeño fragmento que es muy interesante, en el que Tyrion Lannister le dice a Jon Snow, que es bastardo, le dice: permite que te dé un consejo, bastardo, nunca olvides que eres, porque desde luego el mundo no lo va a olvidar. Conviértelo en tu mejor arma, así nunca será tu punto débil. Úsalo como armadura y nadie podrá utilizarlo para herirte. ¿Qué sabrás tú de lo que significa ser bastardo? Jon no estaba de humor para aceptar consejos de nadie. Todos los enanos son bastardos a los ojos de sus padres. Como ya dije, es muy interesante cómo se trata el tema en esta serie. De hecho, hay un episodio, ese diálogo está prácticamente igual en la serie, véanla. Y hay otro momento en el que Tyrion dice que tiene suerte de haber sido de la nobleza, porque si no lo hubieran arrojado al mar. Esto se tiene que ver con uno de los paradigmas que se cayó algo. No importa. Uno de los Como eso, paradigmas. claro, eso como dijiste vos, que tuvo la suerte que no lo tiraran al mar, nos conlleva también a la antigüedad, que los mataban si tenían una cierta discapacidad, digamos. Ajá, es una perspectiva más bien de la antigüedad, más espartana, que tenía que ver directamente con la aniquilación y también tiene que ver con una perspectiva del diferente, la persona diferente, el otro como el generador de todos los males. También tiene que ver con este miedo eugenésico a que la gente que tiene una discapacidad propague genes defectuosos y la humanidad se vea perjudicada, entre comillas, por esto. Acá tenemos otro libro, se llama Flores para Algernon, es un libro escrito en los 60 de Daniel Case. En el libro hay una portada de un cerebro con un ratoncito. Algernon es un ratoncito. Este libro cuenta la historia de una persona, es un libro de ciencia ficción, una persona que tiene un retraso intelectual y que a partir de un procedimiento médico adquiere muy rápidamente, estoy hojeando el libro, adquiere muy rápidamente inteligencia, pero luego la pierde. Y nos muestra cómo esta persona empieza a ver a los seres humanos a su alrededor y todo lo que pasaba. Cuando adquiere inteligencia se da cuenta de que muchas veces se burlaban, lo humillaban. Era una persona que, como en el paradigma que persistió casi hasta mitad del siglo XX, fue separado de su familia por tener discapacidad, un poco para proteger a su hermana. Y bueno, es muy interesante y lo recomendamos fuertemente, Flores para Algernon. Y ahora vamos a empezar a hablar
de un cuento de Sara Mesa que se llama Apenas unos milímetros, y mientras hacemos eso, vamos a empezar a crear una obra que esperemos que sea interesante. Tenemos varios objetos acá, vamos a intentar empezar a ubicarlos, aunque no mostremos el producto terminado. Vamos pero a en hablar proceso. de este cuento. El cuento de Apenas unos milímetros cuenta la situación de un chico con discapacidad que solo puede mover sus pupilas, solamente puede mover sus pupilas y toda la parte del cuerpo no puede mover, no tiene movilidad ni nada. Y entonces cuentan cómo ese chico participa de una charla de educación sexual, perdón. El cuento nos plantea un primer problema, que es que está narrado desde la perspectiva de una profesora de biología. Plantea sobre todo un diálogo interno, entonces la realidad es que no tenemos un acceso concreto a la voz del joven. Solo sabemos lo que dicen los demás y lo que los demás dicen que él dice que es lo que ellos piensan que en verdad el chico hay un método de comunicación que no sabemos tampoco cuál clara es su efectividad, pero todo el tiempo es lo que dice Mayra, como asunciones acerca de lo que él está sintiendo. Claro. Si bien pensamos que el cuento es muy interesante, porque el cuento plantea una incomodidad que no se resuelve. Estamos haciendo una mímica medio inútil de lo que estamos diciendo, porque no estamos haciendo la obra, pero estamos queriendo empezar a ordenarla. Tenemos hojas, tenemos madera, tenemos tergopol, tenemos retac, hilos, bien. Esto. Bueno, el cuento es esto. Plantea por un lado, por ejemplo, que la discapacidad tiene que ver con una producción social y las barreras que plantea, porque el chico no puede asistir al colegio cotidianamente, entonces solo se ve con sus compañeros en situaciones especiales, o los compañeros lo van a acompañar, lo van a visitar a la casa, la profesora va a tomarle el examen a la casa. Pero a la vez plantea también esto que también Clear cuenta en La diversidad bajo sospecha, que tiene que ver con los eufemismos, las cosas que no se dicen para ser políticamente correcto y fingir la inclusión, a veces negando los conflictos, ¿no? Disoluyendo todas las tensiones que hay. Pareciera que en todo el tiempo en el cuento hay muchas personas hablando en nombre del protagonista, que ni siquiera sabemos su nombre. Sabemos cómo le dicen sus compañeros, que le dicen en nota, pero no sabemos su nombre. Desde ese punto de vista nos parece muy interesante, pero nos hubiera parecido todavía más interesante escuchar el diálogo interno del protagonista. Saber mismo, realmente qué piensa. Al punto de que nosotras mismas pensamos que a nosotras nos cuesta a veces expresarnos y decir lo que queremos a nuestra familia, a nuestras madres, hacemos cosas para complacer, entonces no sabemos cuánto de verdad el nota, por decirle de alguna forma, quería estar ahí en esa charla o no, cuánto hace para estar con las personas, tener algún contacto humano, aunque ese contacto humano implique un dolor para él por ver cosas que no puede hacer. Creemos que plantea todos estos interrogantes y es muy interesante, así que les recomendamos que lo lean. Queríamos decirles algunas cosas más técnicas que quizás ahora no se las vamos a decir, pero por ejemplo, respecto a flores para el Gernón, estoy moviendo mis manos como haciendo que estoy diciendo cosas importantes. Es importante, sí. Todavía se sostenía el paradigma de alejar a la persona con discapacidad, tratar de no verla, como si no existiera, para proteger a las personas normales, entre comillas. Como proteger a la sociedad, digamos. Sí. En el cuento de Sara Mesa eso no pasa, en el sentido de que hay como una voluntad de mostrar lo que le pasa al nota, y hay también una idea de buenismo, de querer mostrarse bueno e inclusivo, pero sin abordar todos los conflictos que eso. La única que lo aborda internamente es la profesora de biología, y luego la compañera que desata un poco lo que todos los chicos están pensando. Se los recomendamos, léanlo. Y ahora vamos a ir a una recomendación cinematográfica, ¿verdad? Sí, Mayra? Es verdad. Vamos a retomar, vamos a dar una recomendación. Trata sobre un documental que se llama ¿Qué tiene debajo el sombrero? Un documental que está disponible en YouTube.
y que trata sobre la vida de Judith Coe, que es una mujer que nació con síndrome de Down y que tuvo una hermana melliza también, pero que no nació con esa condición. Bueno, y que después, a los 6 años recién, ¿cómo se llama esto? La enviaron La enviaron a una institución, sí. Y ahí estuvo durante muchos años, casi 40 años, hasta que la hermana pidió la custodia de ella y la mudó cerca de donde vive ella. Bueno, y después una vez que la mudó ahí, Judy entra a un centro de arte y bueno, ahí expresa, digamos, como su creatividad. Pero hay que descartar también como que Judy es sorda y no sabe expresarse, no dice ninguna palabra, nada específico, o sea. Descubrieron, o sea, fue mal diagnosticada, Claro. eso es lo que muestran en el documental. Su hermana lee los documentos de la institución en la que vivió tantos años, donde dice que Judith no colabora, no sigue consignas. Lo que pasa es que no se dieron cuenta, no diagnosticaron que Judith era sorda y no aprendió el lenguaje de señas, entonces no tenía forma de comprender lo que le estaban diciendo verbalmente. Claro, y bueno, y a partir de ahí, de ese centro de arte, ella conoce a una docente que se llama Silvia, que era escultora y todo eso, y a partir de ahí empiezan a ver gran cambio de Judy, porque primero le daban papeles, pintura, y ella solamente hacía círculos y espirales. Y a partir de, gracias a esa docente, ella empezó a hacer obra escultórica y encontrar un nuevo lenguaje que se podía expresar, digamos. Sí. Lo interesante, es muy interesante el documental, lo pueden ver porque se ve muy rápido, es muy conmovedor, pero es muy interesante porque la perspectiva de este centro de arte no es que cumpla una función terapéutica, sino que sea realmente una plataforma de artistas. Sí. Si ven las obras de Judith, que nosotros vamos a intentar hacer un homenaje a ella y a todas las obras que estuvimos tratando en este pequeño podcast experimento, son muy muy interesantes, son muy actuales. Muy contemporánea era ella también. Porque muy contemporáneas a nosotros, siendo que fueron obras que fueron hechas quizás hace 15, 20, 25 años. Claro. 20, 25 años. Y aparte, Judy, por ejemplo, agarraba y hacía obras escultoras, pero con textil y todo eso. Incluso ahí mismo hacían rayos para ver qué tipo de objetos usaba ella. Claro, después de que, porque ella le decían la araña, tendía a envolver sus obras, tomaba objetos y los envolvía de alguna forma con hilos, pero de una forma cromáticamente muy interesante. Después tomaron obras para ver qué objetos había puesto y había toda clase de objetos, como los que está pegando ahora Mayra, claro, que hay un pequeño yeso con forma de rostro, un retac en triángulo, unas hojas, un tergopol sobre una madera. Bueno, había toda clase de objetos que ella iba encontrando, se los apropiaba y los metía en las obras. Sí, esos objetos, por ejemplo, puede ser que encontraban también vinilo, CD, sí, objeto de descarte. Se volvió muy, muy popular y la gente empezó a donar objetos para que Judith siga haciendo sus obras. Es medio triste también porque cuentan la muerte de ella. También cuentan un poco cómo el mercado del arte se apropió de esto para ganar sus dineros, que bueno, no sabemos bien si eso se utilizó para seguir sustentando el centro o para qué. Y muestran incluso también otros artistas que son compañeros de Judith, también muy interesantes. Sí, se los recomendamos, muchísimo. Es verdad. Y recuerden que está en YouTube. Está en YouTube. También lo podemos relacionar con Flores para el Jernón y unos milímetros, tan solo unos milímetros. En tanto, bueno, hay como paradigmas que tienen que ver con este tratamiento de la discapacidad a través de las instituciones especializadas que hacen que las personas con discapacidad solo se relacionen con otras personas con discapacidad, que digamos, las aleja un poco de su familia. La hermana cuenta que no entendía por qué ella podía quedarse en la casa y Judith no. Es muy interesante y se puede analizar todo esto que estuvimos hablando. Véanla. Para terminar, muy rápido, muy breve. Les vamos a recomendar una película también que se llama Serafín. Es del 2008 y cuenta la historia de Serafín Louis, que fue una pintora autodidacta que trabajaba como empleada de casa particular, diríamos ahora, y podemos incluirla dentro de lo que se considera personas con discapacidad porque tenía problemáticas de salud mental.
ella conoce a un marchante muy famoso que empieza a valorizarla y a pagarle algunas de sus obras, sin embargo termina muriendo de hambre en una institución psiquiátrica. Estaba hasta hace poco en YouTube, pero ahora no está más, lamentablemente. Así que búsquenla por los lugares piratas donde esto puede llegar a estar. Es una película fantástica. Y la obra de Serafín Louis también es fantástica. Y se la recomendamos que lo vean. Mucho. Si lo encuentran en algún lado. Y esto ya es muy largo, no nos van a seguir escuchando. Lo que estamos haciendo todavía parece un rejunte de basura, pero va a salir de acá arte. Te estoy mostrando una hoja ahora. Adiós. Bye.